Triste noticia sobre Beren Saat. Atención fanáticos del drama turco y amantes de las emociones fuertes. Hoy, traemos una noticia que ha dejado en shock a toda la industria del entretenimiento, a noticia que nadie esperaba, que ha sacudido los cimientos de la carrera de una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Beren Saat. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente detrás de cámaras? ¿Por qué algunos aseguran que esto podría marcar el final de su carrera artística? ¿Y qué papel juega su vida personal en todo este torbellino mediático? Se habla de una profunda crisis emocional. De una carta que nunca debió llegar a manos del público. Y hasta de una misteriosa desaparición que hoy vuelve a estar en el centro de todas las especulaciones. Fuentes cercanas aseguran que Beren ya no es la misma desde hace meses y que estaría considerando una decisión drástica que podría cambiarlo todo. Productores cancelando proyectos. Silencios prolongados en sus redes sociales. Y un círculo íntimo que ha optado por no dar declaraciones. ¿Estamos ante una despedida? ¿O simplemente frente al capítulo más oscuro de su vida profesional? Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte ningún detalle de esta historia en desarrollo. Dale like, pulgar hacia arriba si alguna vez te emocionaste con las interpretaciones de Beren Saat y déjanos tu comentario. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente? Porque aquí, vamos a contarte todo. Y lo que descubrirás en los próximos minutos, te dejará sin palabras. Mucho antes de que su rostro se convirtiera en un ícono de la televisión turca, mucho antes de que millones lloraran con sus actuaciones. Existía una niña de ojos melancólicos que caminaba por las calles de Ankara cargando un mundo interior que pocos lograban comprender. Beren Saat nació el 26 de febrero de 1984, en el corazón de Turquía. Desde muy pequeña, fue distinta. No por su belleza, que ya comenzaba a insinuarse, sino por una sensibilidad que la hacía percibir el mundo con una intensidad inusual. Mientras otras niñas jugaban a muñecas, Beren observaba en silencio, escuchaba conversaciones de adultos, memorizaba gestos, imitaba emociones. Era como si desde entonces, estuviera entrenando para interpretar vidas ajenas, mientras intentaba entender la suya. Sus padres, Ayla y Hüseyin Avni Saat, eran personas educadas, disciplinadas, de clase media. La educación y el esfuerzo siempre fueron pilares en su hogar. Pero también lo fue el silencio. Un silencio espeso, lleno de ausencias no nombradas. ¿Qué secretos se escondían detrás de esa aparente normalidad? Algunos rumores apuntan a que su infancia no fue tan feliz como se retrata en entrevistas oficiales. Personas cercanas aseguran que Beren creció sintiéndose desplazada, buscando constantemente la validación de su entorno. Su hermano mayor, muy competitivo, brillaba en lo académico y en los deportes. Beren, en cambio, se refugiaba en los libros, en la música y en su mundo interior. A los 11 años, un evento marcaría un antes y un después, la pérdida de un ser querido. Aunque ella rara vez ha hablado públicamente sobre esto, se dice que la muerte de un amigo cercano o incluso un familiar, cuya identidad permanece difusa, dejó una huella profunda en su alma. Fue entonces cuando comenzó a escribir diarios íntimos, pequeños cuadernos donde volcaba emociones que no se atrevía a decir en voz alta. Una mente creativa, atrapada en un cuerpo aún demasiado joven para ser comprendido. Durante su adolescencia, asistió al prestigioso TED Ankara College, donde destacó por su inteligencia y su participación en actividades artísticas. Pero incluso allí, muchos recuerdan a Beren como la chica que miraba desde el rincón, siempre observando, absorbiendo, sintiendo más de lo que decía. Luego vendría la universidad, donde estudió administración en la Universidad Başkent. Pero fue precisamente en esta etapa donde su vida dio un giro inesperado. Beren nunca quiso ser una estrella. Al menos, no al principio. Su ingreso al mundo de la actuación fue casi accidental. Un exnovio inscribió su nombre, sin avisarle, en un famoso programa de talentos llamado Türkiye'nin İlkler. Contra todo pronóstico, lo ganó. Y con ello, comenzó a despertar una fuerza dormida. Una joven mujer, reservada, sensible, casi invisible en su niñez, estaba a punto de brillar con una intensidad que nadie podría apagar. Beren Saat no soñaba con ser famosa.
O, al menos, no de la forma en que la fama llegaría a ella. Para muchos, fue una aparición repentina en la pantalla, una belleza hipnótica, una presencia que se sentía incluso antes de hablar. Pero lo que pocos saben es que su entrada en el mundo del espectáculo fue casi accidental y profundamente transformadora. Todo comenzó cuando un antiguo novio, cuyo nombre ha sido cuidadosamente borrado de las entrevistas, tomó una decisión que cambiaría su vida: inscribirla sin su consentimiento en el programa de talentos Türkiye'nin İlkler. Una competencia televisiva destinada a encontrar la nueva cara de la actuación turca. Y ahí estaba ella, una estudiante de administración, tímida, introspectiva, lanzada al centro de una competencia nacional donde el juicio del público era implacable. Pero algo sucedió en el escenario. Cuando las luces se encendieron y las cámaras comenzaron a rodar, Beren se transformó. Era como si cada mirada contenida durante su infancia, cada lágrima callada, cada emoción reprimida, encontrara al fin un canal para salir. Ganó el concurso. Pero no solo eso, conquistó los corazones del público turco en tiempo récord. Su naturalidad, su elegancia sin esfuerzo, su capacidad de expresar emociones profundas con un simple gesto, la convirtieron en un fenómeno. Tras el concurso, las ofertas comenzaron a llover. Pero el camino no fue tan sencillo como aparentaba. Sus primeros papeles eran secundarios, estereotipados, y muchas veces limitaban su verdadero talento. Directores exigentes, productores que la miraban más por su físico que por su capacidad actoral, y un entorno donde la competencia era feroz y despiadada. En 2005, participó en la serie Akmstaolum Bar, pero fue en 2006 cuando su vida profesional cambió para siempre: Atla Sevgili. Esta serie histórica y dramática, situada en los años más convulsos de Turquía, le dio a Beren un papel protagonista. Pero también la sumergió en un contexto emocional y político que exigía muchísimo de ella. Fue ahí donde los críticos comenzaron a tomarla en serio. Ya no era solo una cara bonita. Era una actriz. Una intérprete profunda. Una fuerza narrativa. Pero, ¿a qué precio? Se dice que durante esta etapa, Beren sufrió episodios de ansiedad y agotamiento emocional. Las largas jornadas de grabación, el aislamiento de su entorno más cercano y la constante presión por mantenerse perfecta ante las cámaras comenzaron a dejar huellas en su mente y en su cuerpo. Con cada nuevo proyecto, su fama crecía. Pero también lo hacía su soledad. Algunos allegados aseguran que durante los primeros años de su carrera, Beren perdió amistades, se distanció de su familia y se encerró en una especie de caparazón. Canceló viajes, rechazó entrevistas y comenzó a ser más selectiva con sus apariciones públicas. ¿Era timidez? ¿Estrategia? ¿O protección ante un mundo que empezaba a devorarla? En una entrevista antigua, dijo algo que pasó desapercibido para muchos: en este trabajo, uno entrega tanto de sí que llega un momento en que no sabes si estás actuando, o si ya eres parte del personaje. ¿Estaba dejando de ser Beren Saat para convertirse en lo que el público necesitaba que fuera? Ya desde estos primeros años comenzaron a circular rumores, que tuvo conflictos con productores por no ceder a ciertas presiones. Que rechazó contratos millonarios por no querer vender su alma a la televisión masiva. Que vivió un romance secreto con un actor casado que casi destruye su reputación, rumores jamás confirmados, pero que los tabloides explotaron sin piedad. El éxito no siempre llega cuando uno lo espera. A veces irrumpe como una tormenta, arrasando todo a su paso: la rutina, las relaciones, la privacidad y hasta la propia identidad. Para Beren Saat, ese momento llegó con una serie que no solo rompió récords de audiencia, sino que rompió a la propia actriz por dentro. Estamos hablando, por supuesto, de Aşk Memnu, Amor Prohibido, la serie que la catapultó al estrellato internacional y que cambiaría su vida para siempre. Corría el año 2008. La televisión turca estaba saturada de dramas tradicionales, pero Aşk Memnu se atrevía a ir más allá. Era un retrato descarnado de la moral burguesa, del deseo reprimido y de los límites del amor. Beren interpretaba a Biter, una joven mujer atrapada en un matrimonio sin amor, que termina cayendo en los brazos de Belul, su apuesto y joven hijastro, interpretado por Kwan Tatltu. La química entre ambos traspasaba la pantalla.
Cada mirada, cada silencio, cada roce, eran dinamita pura. Pero lo que pocos sabían era que esa intensidad no se quedaba solo en los sets de grabación. Desde el primer episodio, el público comenzó a preguntarse si algo más ocurría entre Beren y Kvam fuera de cámara. Los medios turcos no tardaron en explotar el tema, paparazzis a la salida de los sets. Supuestos encuentros a solas en hoteles. Silencios estratégicos por parte de ambos actores. Aunque nunca se confirmó oficialmente una relación entre ellos, muchas fuentes aseguran que la conexión era real y que el equipo de producción tuvo que intervenir en más de una ocasión para mantener la profesionalidad. Y mientras el país entero debatía si estaban o no juntos, Beren Saat se convertía en el nuevo rostro de Turquía para el mundo. Amor Prohibido fue un fenómeno sin precedentes, se emitió en más de 60 países. Ganó premios en América Latina, Medio Oriente y Europa. Millones de fans comenzaron a seguir cada paso de Beren. Pero con la fama vino también el peso, cómo lidiar con una identidad que ya no le pertenecía. Beren ya no era Beren. Era Viter. Y no importaba cuánto talento mostrara en otros proyectos, el público seguía pidiéndole más de ese personaje. Más dolor. Más amor imposible. Más tragedia. En entrevistas posteriores, Beren confesó que grabar el final de Aşk Memnu la dejó emocionalmente destrozada. El suicidio de Viter, un momento icónico en la televisión turca, no solo fue difícil de interpretar, sino que reabrió heridas personales profundas. A veces, una escena no termina cuando el director grita, corte. A veces, se queda contigo. Te persigue. Te rompe, dijo con voz temblorosa en una entrevista de archivo. Algunos allegados cuentan que tras el final de la serie, Beren se recluyó durante semanas. Que no respondía llamadas. Que lloraba sin motivo aparente. Que pensó en alejarse para siempre de la actuación. Y aunque volvió, ya no era la misma. Se rumoreó que Beren rechazó ofertas millonarias tras Aşk Memnu. Productores querían encasillarla. Pero ella, quería liberarse. Buscaba proyectos más profundos, papeles menos comerciales, pero la industria la quería como estrella. Este choque de intereses generó tensiones. Algunos medios incluso llegaron a afirmar que Beren estaba vetada en ciertos círculos por su carácter reservado, su negativa a participar en la farándula y su insistencia en mantener su vida privada. Durante años, Beren Saat fue sinónimo de misterio. Siempre impecable frente a las cámaras, siempre reservada, siempre midiendo cada palabra. Mientras otras celebridades se exponían en redes sociales, ella prefería el silencio. Mientras los escándalos ardían en la prensa rosa, ella permanecía distante, como una figura intocable. Pero un día, ese muro se agrietó. Una entrevista, una sola, fue suficiente para mostrar al mundo una versión distinta de la actriz, una versión más humana, más rota, más real. Ocurrió en un formato íntimo, sin maquillaje exagerado, sin decorado ruidoso, sin risas forzadas. La cámara frente a ella, la luz suave, y una pregunta que parecía inofensiva, ¿alguna vez sentiste que habías perdido el control de tu vida? Beren quedó en silencio. Miró hacia abajo. Respiró hondo. Y entonces, comenzó a hablar. Muchas veces. Más de las que me gustaría admitir. Hubo momentos en los que sentí que ya no sabía quién era. Que me despertaba siendo un personaje, y me dormía sin saber si eso que sentía era mío o parte del guión. Lo que siguió fue una confesión desgarradora. Por primera vez, Beren habló de sus problemas emocionales. De cómo la presión por sostener una imagen perfecta la fue desconectando de sí misma. Contó que durante las grabaciones de ciertas series, aunque no quiso decir cuáles, sufría ataques de pánico en su camerino. Que tenía temporadas enteras en las que no podía dormir sin medicación. Que había días en los que no quería salir de la cama, pero lo hacía por obligación, porque millones esperaban que estuviera bien. Llegó un momento en que me sentía una impostora en mi propia vida. Una de las revelaciones más impactantes de aquella entrevista fue cuando, entre lágrimas, habló por primera vez de la muerte de su primer gran amor. Un joven con el que compartió sus años universitarios, su primera etapa de adultez, su primer refugio emocional.
Se decía que fue un accidente. Otros hablan de una enfermedad. La verdad es que nunca había querido hablar del tema. Hasta ese día. Él fue la primera persona que me vio de verdad. No como actriz. No como ver en la famosa. Como ver en la mujer que tiene miedo, que llora sin saber por qué, que se siente insuficiente. Esa pérdida la cambió. La empujó a actuar con más fuerza. Pero también la hizo más dura, más cerrada. Durante años, Beren ha sido criticada por su aparente frialdad con la prensa, por evitar hablar de su vida con Kenan Doğulu, por no asistir a ciertos eventos. Por rechazar propuestas millonarias para reality shows o entrevistas sensacionalistas. En esta entrevista explicó por qué la intimidad no es un lujo. Es una necesidad emocional. No todos estamos hechos para hacer un producto las 24 horas. Y luego soltó una frase que heló a todos los que la escuchaban: la gente cree que lo más duro de ser actriz es aprender los textos, pero no. Lo más duro es olvidarte de ti misma por tanto tiempo, que ya no sepas cómo volver. Tras la entrevista, las redes sociales explotaron. #Beren habla se convirtió en tendencia. Miles de fans compartieron sus propias experiencias con la ansiedad, la depresión, el vacío emocional. Psicólogos, terapeutas y medios especializados elogiaron su valentía por hablar de salud mental en un país y una industria donde aún se considera un tabú. Muchos dijeron que esa entrevista fue más poderosa que cualquier escena que haya actuado. Porque, por primera vez, no era un papel. Era ella. La fama nunca viene sola. Con cada paso que una figura pública da hacia la cima, aparecen sombras que intentan derribarla. Y Beren Saat, a pesar de su talento innegable y su postura reservada, no ha sido la excepción. De hecho, para algunos críticos, su silencio ha sido su mayor provocación. Desde sus inicios, Beren ha sido vista como una actriz difícil de encasillar. Ni dócil ni complaciente, ha rechazado papeles comerciales, se ha enfrentado a productores, y ha tomado decisiones que la alejaron, voluntariamente, del estrellato tradicional. ¿Valentía o rebeldía? Hay quienes aplauden su firmeza. Pero también están quienes la acusan de tener aires de diva, de ser inaccesible, y de no colaborar con el espíritu de equipo en ciertas producciones. Una de las polémicas más comentadas estalló cuando abandonó un proyecto televisivo en plena preproducción. Se trataba de una serie histórica de alto presupuesto que iba a lanzarse por una de las cadenas más grandes de Turquía. Sin dar mayores explicaciones, Beren se retiró del proyecto a último momento. Las versiones oficiales hablaban de incompatibilidad artística, pero los rumores aseguraban que Beren se negó a firmar cláusulas que limitaban su libertad creativa. Y que tuvo enfrentamientos directos con ejecutivos que querían explotar su imagen. Otro episodio que generó controversia fue su rechazo a firmar contratos publicitarios millonarios con marcas de cosméticos y moda. Mientras otras actrices aceptaban gustosas ser el rostro de perfumes o cremas antiedad, Beren dijo no y no una vez. Varias. No quiero que me vendan como un objeto de deseo. No soy eso. No actúo para gustar. Actúo para contar algo que duele. Esta frase, publicada en una entrevista impresa, encendió un debate nacional. ¿Estaba despreciando a sus colegas? ¿Estaba posicionándose como superior? ¿O simplemente estaba siendo fiel a sí misma? Las redes se dividieron. Algunos la llamaron feminista hipócrita, otros la defendieron como una mujer coherente y valiente en una industria que exige belleza eterna. Su matrimonio con el cantante Kenan Doğulu fue, al principio, una historia de cuento. Él, carismático y popular. Ella, misteriosa y elegante. Juntos, una de las parejas más seguidas de Turquía. Pero con el paso del tiempo, la fachada se fue agrietando. En 2019, comenzaron los rumores de crisis matrimonial. Portales afirmaban que ya no vivían juntos. Beren fue vista sola en varios eventos. Ambos dejaron de compartir fotos en redes sociales. Y lo que era un murmullo se convirtió en grito cuando la actriz dejó de usar su anillo de bodas. Aunque nunca confirmaron una separación formal, sí admitieron, años después, haber atravesado un proceso difícil.
Medios de espectáculos aseguraron que la razón habría sido una infidelidad por parte de él. Otros afirmaban que Beren ya no quería vivir en la sombra del nombre Doulu y que necesitaba volver a encontrarse consigo misma. La polémica creció cuando ella publicó en redes sociales un mensaje críptico: a veces, hay que perderlo todo para volver a respirar. En los últimos años, Beren también se ha manifestado públicamente sobre temas delicados, ha hablado sobre violencia de género, ha participado en campañas por los derechos de las mujeres. Y no ha dudado en criticar el machismo estructural dentro del cine turco. Sus declaraciones han sido valientes, pero también le han costado contratos, alianzas y amistades en el medio artístico. En un evento cultural, se negó a posar junto a ciertos directores acusados de maltrato psicológico hacia actrices jóvenes. Su gesto fue aplaudido por muchos, pero también la dejó fuera de futuros proyectos. Prefiero ser rechazada por decir lo que pienso, que aplaudida por quedarme callada. A veces, los rostros que más admiramos esconden las batallas más silenciosas. Y a veces, una sola confesión basta para derrumbar la imagen de perfección que el mundo ha construido. Beren Saat, la actriz que ha encarnado a heroínas trágicas, amantes prohibidas y mujeres que desafían al sistema, es también una mujer frágil, compleja y profundamente humana. Este capítulo no es sobre sus personajes, ni sobre sus premios. Es sobre ella. Sobre lo que sus ojos no dijeron, pero su alma sí. Una entrevista que comenzó con una pregunta simple: ¿te sientes feliz? Y Beren, lejos de la pose y el maquillaje, simplemente respondió: estoy aprendiendo. A veces sí. A veces no. Pero ya no finjo. Ese fue el punto de partida de una de las conversaciones más honestas y dolorosas que haya ofrecido jamás. No hubo cámaras múltiples. No hubo flashes. Solo ella, hablando desde un lugar que pocas veces se permite mostrar. Entre lágrimas contenidas, Beren habló de una traición emocional que marcó su vida. Aunque no reveló nombres, todo apunta a una relación amorosa intensa, secreta y profundamente dañina. Amé a alguien que no sabía amar. Y por mucho tiempo creí que eso era culpa mía. Se especuló que esta confesión se refería a un romance anterior a su esposo, Kenan Doulu. Un amor que la acompañó durante sus primeros pasos en la fama y que terminó dejándola en pedazos. Ella lo describió como una relación tóxica, donde el silencio era castigo y la admiración era condicional. Me perdí tratando de agradar. Dejé de comer. Dejé de escribir. Dejé de hablar. Solo actuaba. Y no en las series, en la vida. En un momento de la conversación, Beren admitió que durante varios años no podía verse al espejo sin experimentar rechazo. Habló de los comentarios sobre su cuerpo. De las presiones para mantenerse delgada. De los contratos que incluían cláusulas sobre peso ideal. Y de cómo eso la empujó a extremos poco saludables. Hubo una etapa en que mi felicidad dependía de un número en la balanza. Me miraba y solo veía defectos. No me sentía actriz. Me sentía mercancía. Incluso confesó haber llorado en los camerinos tras leer comentarios crueles en redes sociales y que durante mucho tiempo evitó redes por salud mental. Una de las confesiones más impactantes fue su postura frente a la maternidad, un tema sobre el que muchos periodistas insistieron durante años. No tener hijos no me hace menos mujer. He creado personajes, historias, espacios de sensibilidad. Esa también es una forma de dar vida. Con estas palabras, Beren rompía con una de las presiones más fuertes que muchas mujeres enfrentan públicamente, la de justificar su valor a través de la maternidad. A pesar de los rumores, de los titulares que sugerían infertilidad, crisis conyugal o indecisión, ella fue clara: fue una elección. Amo mi libertad. Y no estoy dispuesta a sacrificarla por cumplir expectativas ajenas. La búsqueda interior en los últimos años, Beren ha emprendido un viaje espiritual. Confesó haber comenzado terapias, prácticas de meditación y viajes a destinos alejados del ruido mediático. Tuve que romper para reconstruirme. Hoy entiendo que el éxito no es una alfombra roja, sino poder dormir tranquila. Dijo que a veces apaga el celular por días. Que camina sola sin ser reconocida.
que ha aprendido a disfrutar el anonimato en pequeñas ciudades costeras. La fama me dio mucho. Pero también me quitó partes de mí que aún estoy buscando. En una de las confesiones más conmovedoras, Beren quiso hablarle directamente a quienes la siguen desde hace años. Sé que muchos me admiran. Pero no me idolatren. No soy perfecta. Me equivoco. Me caigo. Lloro. Estoy en terapia. Y está bien. Si algo puedo dejarles, es eso, que está bien no estar bien. Cuando Beren Saat decidió unir su vida con el del reconocido músico Kenan Doğulu en 2014, el mundo del espectáculo turco vibró con emoción. Parecía que, después de años de misterio y altibajos, la actriz más enigmática y reservada de Turquía había encontrado finalmente su refugio, su puerto seguro. La boda fue un espectáculo de lujo, rodeada de luces, canciones, invitados famosos y una atmósfera casi de cuento de hadas. Sin embargo, bajo esa fachada brillante, algo parecía esconderse detrás de sonrisas y aplausos. Los murmullos en los pasillos del evento y entre periodistas atentos no tardaron en surgir. ¿Estaba realmente Beren feliz en aquel momento? ¿O aquella ceremonia majestuosa era más bien una puesta en escena para acallar los rumores que la describían como una mujer triste, atrapada en una soledad emocional profunda? Después de la boda, algo cambió. Beren comenzó a alejarse poco a poco del ojo público. Las entrevistas, que alguna vez fueron cuidadas y selectas, se volvieron aún más escasas. Su agenda de trabajo se redujo drásticamente y sus apariciones en eventos sociales y programas televisivos prácticamente desaparecieron. En redes sociales, apenas publicaba, y cuando lo hacía, sus mensajes eran breves y llenos de ambigüedad. Fue entonces cuando comenzó a surgir una de las preguntas que más rondan la mente de sus seguidores hasta hoy: ¿deseaba Beren Saat convertirse en madre? ¿Y si lo deseaba, lo había logrado? ¿O ya había atravesado en silencio una lucha mucho más dura? Los medios sensacionalistas no tardaron en llenar el vacío con rumores y especulaciones. Se habló de tratamientos de fertilidad en clínicas discretas de Europa, especialmente en países donde la privacidad médica es estricta. Se susurró acerca de viajes frecuentes a centros especializados. E incluso algunos portales aseguraron que la actriz había sufrido una pérdida silenciosa, un dolor guardado bajo llave, jamás revelado públicamente. Pero fiel a su estilo hermético, Beren nunca confirmó ni desmintió nada. Su silencio, profundo y casi sepulcral, alimentó el fuego de esas teorías, haciendo que el misterio alrededor de su vida privada creciera sin control. En medio de ese silencio, una entrevista se volvió crucial. Con voz tranquila pero mirada cargada de tormentas pasadas, Beren soltó una frase que retumbó en el corazón de miles de personas: la maternidad no siempre llega de la forma en que una mujer la imagina. Y a veces, no llega. Esa declaración, breve pero intensa, fue suficiente para despertar una ola de empatía entre sus seguidores, quienes comprendieron que detrás de la imagen impecable y profesional, había una mujer que había atravesado procesos invisibles, batallas íntimas y quizás, duelos silenciosos que marcaron su alma. Mientras el tema de la maternidad acaparaba la atención, comenzaron a circular rumores sobre la dinámica interna del matrimonio entre Beren y Kenan. Fuentes cercanas al círculo íntimo de la pareja aseguraban que Kenan llevaba años deseando formar una familia, soñando con hijos que completaran su historia de amor. Sin embargo, Beren, marcada por su pasado y quizás por miedos profundos, o incluso por imposibilidades físicas, no parecía preparada para asumir ese papel. O tal vez, simplemente no podía. Las distancias comenzaron a notarse en las apariciones públicas. Hubo un periodo en el que la pareja vivió separada, y los rumores de una ruptura definitiva se convirtieron en titulares en la prensa de entretenimiento. La ausencia de fotos juntos, los mensajes crípticos y el silencio absoluto sobre su vida privada aumentaron la incertidumbre. Pero a pesar de las tormentas y las sombras que nublaban su relación, el amor parecía resistir. Con el tiempo, Beren y Kenan reaparecieron juntos, aunque sus sonrisas ya no tenían el brillo de antes. Eran más maduras, más contenidas, y quizás, más conscientes de la complejidad que implica amar y mantenerse en pareja bajo la presión pública y las adversidades personales.
Eran sonrisas reales, teñidas por la experiencia, por la tristeza y también por la esperanza de construir algo nuevo, distinto, menos perfecto, pero más auténtico. Hoy, en medio de su aparente retiro y el silencio que rodea sus decisiones, la maternidad sigue siendo un tema que ronda la vida de Beren Saat como un eco suave, pero persistente. Para sus fans, es un misterio que nunca se resolverá del todo, un capítulo abierto que invita a la reflexión sobre los sacrificios que a veces exige la fama y la vida pública. Y quizás, como en muchos otros momentos de su vida, la verdad completa aún no ha sido contada. Era una estrella imparable. Su rostro era sinónimo de éxito, talento y profundidad emocional. Pero un día, simplemente comenzó a desvanecerse. Los primeros indicios fueron sutiles, un retraso en las grabaciones, una cancelación de última hora en una entrega de premios, una ausencia notoria en las alfombras rojas. Los fans pensaron que se trataba de una pausa estratégica, o tal vez de una nueva producción mantenida en secreto. Pero no era eso. No había nuevos rodajes. No había comunicados oficiales. Solo un silencio inquietante. En un mundo donde los actores alimentan sus carreras con apariciones constantes y publicaciones diarias en redes sociales, Beren Saat eligió desaparecer. Durante meses, y luego años, su nombre dejó de figurar en las noticias, su cuenta de Instagram se volvió críptica y sus proyectos actorales se extinguieron uno a uno. Los rumores no tardaron en aparecer. Algunos medios aseguraban que había sufrido un colapso emocional tras la presión acumulada por años. Otros afirmaban que un suceso trágico en su vida personal había provocado una crisis profunda. Incluso hubo quienes sostuvieron que Beren se había retirado sin despedirse, harta de una industria que, según palabras de una fuente cercana, la había devorado sin piedad. Una teoría que tomó fuerza en foros y programas de chismes hablaba de una discusión violenta con un productor de renombre. Supuestamente, Beren habría roto contrato y desaparecido voluntariamente, sin querer volver a actuar jamás. Otra versión, aún más oscura, sugería que había sido víctima de presiones políticas o amenazas personales tras interpretar un personaje que incomodó a los poderosos. Pero lo más desconcertante fue una serie de publicaciones eliminadas de su perfil, donde muchos aseguraron haber visto mensajes enigmáticos, imágenes sombrías y frases como, «Lo que no ves, también me duele. No me busquen. Estoy intentando respirar», ¿estaba pidiendo ayuda? ¿Estaba anunciando su retiro? ¿O simplemente estaba diciendo adiós? En medio de este torbellino de teorías, un detalle pasó casi desapercibido: Beren comenzó a pasar más tiempo en el extranjero. Se la vio en Los Ángeles, en Roma, y en algunas zonas rurales de Turquía, casi siempre sola, acompañada de libros y cuadernos. Algunos aseguraban que estaba escribiendo sus memorias. Otros, que se había refugiado en la espiritualidad, buscando respuestas en el silencio que la fama jamás le ofreció. Lo cierto es que Beren Saat se borró del mapa mediático en el momento más brillante de su carrera, y nadie, ni siquiera sus representantes más cercanos, ha dado una explicación concreta. ¿Está retirada para siempre? ¿Regresará algún día con un proyecto que sorprenda al mundo? ¿O simplemente decidió vivir lejos de las cámaras, protegiendo lo poco que aún le quedaba intacto? Una cosa es segura: su ausencia ha dejado un vacío imposible de llenar. Y cada día que pasa sin noticias suyas, más crece el mito, y más se encienden las alarmas entre quienes todavía esperan verla regresar. Hoy, el nombre de Beren Saat sigue siendo pronunciado con una mezcla de respeto, nostalgia y misterio. Aunque su presencia en la pantalla se ha desvanecido, su legado permanece intacto en la memoria colectiva de millones de seguidores. Pero la pregunta que muchos se hacen sigue siendo la misma: ¿cómo está Beren Saat hoy? Lo cierto es que su vida actual está envuelta en discreción. Ya no concede entrevistas, no aparece en sets de grabación y rara vez publica en redes sociales. Pero de vez en cuando, pequeñas señales escapan al silencio, como suspiros breves desde el otro lado del muro. Un par de fotografías recientes la mostraron caminando por las calles de Lisboa, vestida con ropa cómoda, sin maquillaje, con una paz que contrastaba brutalmente con la imagen glamorosa de antaño. Otra fuente la ubicó en una casa junto al mar en la región de Sesme, donde según rumores, habría construido un refugio personal rodeado de libros, jardines y silencio.
Algunos aseguran que está escribiendo, tal vez poesía, tal vez un guión, tal vez sus memorias. Otros insisten en que está estudiando música o incluso meditación trascendental. Una publicación breve en sus historias de Instagram en abril de este año, que desapareció a las pocas horas, simplemente decía, a veces, dejar de actuar es la mejor actuación de tu vida, un mensaje cifrado. ¿Una despedida? ¿Una señal de sanación? Fuentes cercanas han revelado que Beren ha logrado reconectarse consigo misma, alejándose de la toxicidad del mundo mediático, de los contratos sin alma y de las presiones de una industria que siempre exige más de lo que da. Ya no busca fama, ni portadas, ni papeles protagónicos. Hoy, su prioridad es su bienestar emocional, su salud mental y una vida sencilla que jamás pudo tener cuando era el rostro más visto de Turquía. En lo personal, aunque su relación con el músico Kenan Doğulu ha atravesado altibajos y rumores de ruptura, ambos han sido vistos compartiendo momentos tranquilos, lejos de los reflectores. Algunos aseguran que han encontrado un nuevo equilibrio como amigos, compañeros de vida y cómplices en la distancia. Y sin embargo, en medio de todo esto, hay algo que permanece inalterable, el cariño de su público. Miles de mensajes siguen llenando sus publicaciones, con frases como te extrañamos, vuelve a la pantalla, tu luz no se ha apagado. Beren Saat, a sus más de 40 años, ya no es solo la actriz. Es la mujer que se atrevió a poner un límite. Que eligió desaparecer para reencontrarse. Que priorizó el alma sobre el personaje. Muchos siguen esperando un regreso triunfal. Una serie. Una película. Una entrevista exclusiva. Pero quizás, su verdadero regreso no será a los sets, sino a la vida plena que la fama nunca le permitió tener. Porque hay ausencias que duelen, sí, pero también enseñan. Y la de Beren Saat nos recuerda que incluso las estrellas más brillantes tienen derecho a apagar su luz, si eso significa volver a sentirse humanas. Y así llegamos al final de este emocionante viaje por la vida y la carrera de Beren Saat. Una mujer que, más allá de ser una estrella, nos ha enseñado que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, y que detrás de cada sonrisa en pantalla puede esconderse una batalla silenciosa. Hemos conocido sus momentos de gloria, sus éxitos inolvidables, pero también sus sombras, sus miedos, sus secretos guardados a fuego, y ese profundo deseo de encontrar la paz consigo misma. Su historia nos invita a reflexionar sobre el precio que muchas veces pagamos cuando perseguimos un sueño, y la importancia de cuidar nuestra salud emocional por encima de todo. Ahora queremos saber tu opinión, porque este canal es también tu espacio. ¿Qué te ha impresionado más de la vida de Beren Saat? ¿Crees que ella tomó la decisión correcta al alejarse del ojo público? ¿Has vivido alguna experiencia parecida en la que tuviste que reinventarte y buscar tu propio camino lejos del ruido? Escríbenos en los comentarios, nos encanta leerte y saber qué piensas. Tu voz es fundamental para esta comunidad que construimos juntos. Si este video te gustó y te emocionó, no olvides darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a que más personas conozcan esta historia, y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos capítulos. Aquí siempre encontrarás historias reales, profundas y llenas de emociones que te harán ver a tus personajes favoritos desde otra perspectiva. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda, detrás de cada estrella hay una persona que merece respeto, cariño y comprensión. Y como Beren nos mostró, a veces el acto más valiente es aprender a decir basta y buscar la felicidad en el silencio. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.